A propósito de este sector, del sector rural, nuestro siguiente tema nos lleva a considerar un tema que, bueno, ha estado permanentemente en los últimos años, en esta época aproximadamente desde la primavera y hacia la temporada incluso de otoño, como vimos este año, generando esta necesidad manifiesta de poder hacer frente al déficit hídrico. Nos acompaña en esta oportunidad el ingeniero forestal, don Jorge González, quien está participando de una serie de talleres, de encuentros con las comunidades que han sido, por así decirlo, priorizadas en el marco del plan de manejo integrado de microcuencas abastecedoras de agua aquí en Chiloé. Hay dos zonas en nuestra provincia que están siendo objeto de esta, por así decirlo, mayor intervención, que son la zona de Caturmán, aquí en la comuna de Ancud, y también el sector de Caucahue, la isla que pertenece a la comuna de Kemchi, donde también, por supuesto, nos ven allí en la comuna de Kemchi. Bienvenido, don Jorge, a nuestro material del sur. Muchas gracias. Bueno, deseamos que este es un tema que ha sido cíclico en los últimos años y ya hay que, obviamente, aprender a convivir con él y, sobre todo, a buscar medidas que permitan hacer frente a esta situación que se advierte, sobre todo en estas comunidades afectadas por el déficit. Sí, hace ya como 4 o 5 años se ha notado la merma de las precipitaciones en verano, sobre todo. Entonces, las poblaciones rurales en general han sufrido el déficit hídrico que se ha agudizado año tras año. O sea, no sabemos cómo va a ser este año, pero ya se manifiesta que va a ser un poco seco. Uh-huh. Porque nuestra geografía, sobre todo aquí en Chiloé, es muy distinta a la de otras zonas de la región, donde el tema cordillerano, las nieves, también permite en cierta medida contar con abastecimiento de agua. Sí, por supuesto. Por ejemplo, en la zona continental de Chile tenemos la cordillera de los Andes, que es una fuente abastecedora de agua que se acumula en invierno y esto después lentamente entrega el agua por los ríos en verano. Uh-huh. Acá en Chiloé lamentablemente no tenemos cumbres altas, entonces dependemos 100% del agua que se acumula en los suelos, en especial en bosque y turbera. Hablamos de que se está realizando un trabajo, es una intervención que en este sentido está en el marco del programa de mitigación de riesgo que desarrolla la Gobernación de Chiloé. ¿Han estado ustedes efectuando estos trabajos? Primero, ¿cómo es que se prioriza tanto Caturmán como también el sector de Caucahue? Sí, la Gobernación de Chiloé hizo, bueno, en base a la cantidad o la demanda de camiones aljibes que se demandaron todos estos años a través de las municipalidades de Ancud y Kemchi, las localidades de Caturmán y Caucahue son las que más costo y también tienen más demanda del uso de camiones aljibes. Correcto. Eso. Uh-huh. Son las que más entonces están requiriendo o haciendo uso de este servicio. Exactamente, así es. Entonces se priorizan como que son las áreas, entre comillas, más afectadas o golpeadas por este fenómeno. Por supuesto, o sea, se asume que son los sectores más vulnerables producto de esta insistente necesidad de solicitar los camiones de aljibe. Uh-huh. Se habla del manejo integrado de cuencas. ¿Qué significa eso en la práctica, Jorge? Sí, como expliqué hace unos minutos, acá no tenemos cordillera, entonces la única agua que podemos acumular nosotros es la que se acumula en el suelo. Por lo mismo, los territorios, ¿cierto? La única entrada de precipitaciones son las lluvias, pero si no tenemos en el suelo un suelo receptivo a que acumule esta cantidad de agua, simplemente el agua que llueve se va al mar. Por lo mismo, las actividades productivas de la gente implican la merma en que se puede acumular esta agua en el suelo. Es como si redujéramos nuestro tacho, nuestro estanque de acumular agua. Uh-huh. Eso, sí. En términos prácticos se han hecho talleres, entiendo que se está trabajando con la comunidad, se ha realizado ese trabajo, ¿no? Sí, nosotros hemos trabajado desde el mes de octubre que empezó el proyecto y ahora este mes de diciembre ha sido bastante intenso. La semana pasada estuvimos en Caturmán y Caucahue, donde hicimos un taller de ordenamiento territorial en cada territorio y después hicimos las asambleas en cada territorio también para validar los datos que hemos obtenido en base a encuestas, a información geográfica uh-huh. y en diversos estudios que hemos recopilado también. ¿Qué es lo que en la práctica se persigue con este tipo de intervención? Sí, lo que se persigue principalmente es, primero, dar a conocer a la gente la problemática, que como decimos, en la isla de Chiloé no tenemos, soy súper insistente en esto, pero no tenemos las nieves que nos pueden acumular el agua que tengamos en verano. Por lo mismo, es mucho más frágil el territorio acá en Chiloé, donde
No tenemos agua disponible en verano, producto que tenemos suelos que son poco receptivos a acumular el agua. Por lo mismo, es necesario que las poblaciones locales sepan cómo es importante el manejar los recursos de su predio. Por ejemplo, no talar los bosques de forma excesiva o extraer el pompón de las turberas. Eso merma mucho en la capacidad tanto del bosque como de las turberas de acumular el agua, claro, que después sea disponible para el uso tanto productivo como domiciliario en verano. ¿Qué pasa con el tema del agua lluvia que precipita sobre todo más de manera frecuente en invierno? Porque incluso sucedió que en Alcúa, menos este año, el abastecimiento de agua se dio hasta en pleno invierno. Sí, cada año está precipitando menos y también los regímenes de precipitación en general están muy variables, o sea, también no se sabe con certeza cómo va a seguir esto hacia adelante. Si bien antes Chiloé tenía precipitaciones como bien constantes, donde en invierno llovía bastante, pero también llovía en primavera y verano, ahora se está marcando mucho las estaciones donde en invierno llueve mucho. Correcto. Y en verano no llueve nada. Pero no sabemos hasta qué mes. Por ejemplo, este año no llovió hasta prácticamente junio. Por lo mismo, este año fue muy sensible el tema de que se hicieron solicitudes de camión de aljibe hasta el mes de junio y julio. Cuando precipita, me imagino que también puede haber una suerte de conducta de los vecinos de estas zonas en el sentido de poder, yo escuché en algún momento dado el término de cosechar el agua lluvia. ¿Esta intervención también considera esa alternativa? Sí, por supuesto. Aparte de enseñar, de mostrarle a la gente lo importante de recuperar los recursos ambientales, que son el bosque, las turberas, también hay que hacer acciones directas, porque lamentablemente si nosotros estamos reforestando bosque, estamos recuperando turberas, son a muy largo plazo. Entonces la escasez hídrica es hoy, la necesidad es hoy. Por lo mismo se debe también solicitar a los distintos estamentos públicos, ¿cierto?, el financiar estructuras, por ejemplo, estos tambores o estanques de plástico, donde simplemente con la lluvia que cae, un poco de agua que pueda caer, el agua que se acumula del techo se puede almacenar en un estanque y ese estanque se puede utilizar a medida que se requiere. Correcto. Sí. De allí entonces uno entiende que necesariamente esto que es un concepto nuevo para nuestros vecinos en el sector rural necesariamente requiere de estos encuentros de capacitación, de orientarlos en el fondo a poder convivir con esta realidad distinta, nueva. Sí, por supuesto. Lo que no tenemos ningún control sobre el clima, eso hay que dejarlo súper claro. O sea, si va a llover más o va a llover menos, nosotros no lo sabemos. Entonces, la única solución que se ve en el mediano en el corto y mediano plazo sería, primero, bueno, hacer estos sistemas de captación de aguas lluvias, pero sin olvidarse también de recuperar los bosques, de manejar bien las turberas, porque finalmente esa es la verdadera esponja o estanque natural que tienen los suelos en Chiloé. Y de ahí viene el agua que uno tiene en verano. Por eso es súper importante y nosotros hemos sido enfáticos con la gente de que estos estanques naturales los cuide, los conserve bien. Correcto. Nosotros hicimos un taller el día lunes en Catrumán y el martes en Caucahué de lo que es ordenamiento territorial. Eso básicamente consiste en a la gente enseñarle, primero mostrarle dónde está ubicada en su territorio, porque influye mucho en lo que hace la gente de arriba, le influye mucho a la gente de abajo, claro, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, si el agua yo la contamino arriba, le está influyendo a mi vecino que está abajo. Y eso es súper importante tenerlo claro, porque una cosa es el déficit hídrico, pero otra cosa es el tema de la contaminación del agua. Está el ejemplo de Ilatac, que sabemos todos que se contaminó, ¿cierto? Claro. Y ahora no tienen disponible, si bien tienen disponible el agua, no es bebible. Eso. Hay un hecho también importante en este trabajo que es, me imagino yo, pensar en soluciones tanto en el corto plazo, los camiones imagino que van a seguir operativos en estas comunidades. Luego viene esto de generar estrategias ya a mediano y también está a largo plazo. La población independiente, si tiene o no este problema, ha escuchado que el gobierno está empeñado en generar proyectos en esta línea con pozos profundos. ¿Incluye también esta intervención de este programa el establecer la situación geográfica, si eso es posible, no es posible? Sí, o sea, hablando del tema de los proyectos de corto y largo plazo,
en el corto plazo, por lo menos el gobierno está priorizando el bajar los costos de camión aljibe, eso es el primer tema. Pero para bajar los costos también tienen que haber micro soluciones en cada uno de los predios, en cada una de las familias. Y aquí, por ejemplo, el sistema de captación de agua lluvia es una buena solución. Pero también se deben hacer proyectos con infraestructura, por ejemplo, para un grupo de familias, 6, 8 familias o 10, puedan tener un punto de captación de agua que sea de buena calidad y permanente. Entonces, tal vez con micro soluciones podemos evitarnos de hacer pozos profundos que son muy caros y que son a muy largo plazo, como por ejemplo los APR, que son el agua potable rural. Ellos son proyectos que pueden durar 5 o 7 años y mientras tanto, ¿qué tomamos de agua? Sí, claro, la urgencia está allí inmediata, o sea, de hecho, independiente si estos días hemos tenido algunos chubascos o precipitaciones, es un poco, viene a paliar en cierta medida el inmediato, pero no satisface toda esta necesidad. ¿Qué pasa, Jorge, con el tema? Porque claro, yo puedo entender que mi prioridad es el consumo de agua para mi familia, para el plano personal, pero también en mi campo tengo necesariamente el desafío de mantener tanto mis cultivos como también el ganado. ¿Qué se hace allí? Siento que también el déficit alcanza para ese sector. Sí, por eso mismo el programa lo que está tratando de identificar son los cursos de agua en los territorios que sean de buena calidad. Cada familia tiene su curso de agua al lado donde tiene pozos de distinta calidad, que son muy buenos o muy malos. Entonces, este manejo integrado de microcuenca significa justamente eso, el identificar los mejores sectores donde se pueda captar el agua y dar soluciones para diferentes familias en base a sus necesidades, a sus consumos, tanto en la parte productiva como en el gasto domiciliario de agua. En cuanto al desarrollo de este programa, de este proyecto, por así decirlo, me imagino que continúan ustedes generando nuevos encuentros con las comunidades, ¿no? Sí, justamente hoy hay un encuentro en el sector de Caucahué, en Kemchi, y el taller consta de cómo utilizar de manera eficiente los sistemas de captación de agua lluvia, porque el Estado ha entregado varios estanques, varios sistemas de captación de agua lluvia, pero muchas veces las comunidades rurales no saben utilizarlo. Entonces el taller de hoy, justamente el objetivo que tiene es saber cómo mantenerlo bien, cómo utilizarlo bien y cómo, bueno, en general que funcione de manera correcta. Correcto. ¿Van de manera sistemática ustedes interactuando con la comunidad también para que en definitiva pueda asumir este desafío, que a la postre es un beneficio Por directo para supuesto, ellos? y lo más importante en esto es como que las comunidades se empoderen del problema, de la problemática del agua y que ellos en conjunto con la autoridad y bueno, los profesionales que estamos en estos proyectos busquemos soluciones en conjunto y esto se hagan un proyecto en el mediano y largo plazo. Por eso mismo las asambleas que siempre hacen pasar son súper importantes porque las asambleas validan la información que nosotros les entregamos y ellos obviamente aportan desde su parte cosas que nosotros se nos pueden quedar en el tintero y eso se le entrega después a las autoridades para que hagan las inversiones correspondientes en los siguientes años. Quedó algo ahí que tal vez sería bueno acotar. Tú decías que hoy día la propuesta es optimizar este servicio de los camiones aljibes. Entiendo que también en la práctica se ha detectado que la demanda muchas veces con este proceso de traslado no ha estado en la línea de generar una mejor distribución o tal vez de manera equitativa. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué se ha advertido allí? ¿Y qué es lo que se busca con este proceso de optimizar el servicio? Sí, o sea, el sistema, como todo sistema, es imperfecto. O sea, si bien el Estado y la municipalidad también han invertido varios recursos en satisfacer las demandas de agua para la gente, también nosotros hemos visto malas prácticas, lamentablemente. Pero ahí es donde es importante que las autoridades pongan más ojos, que fiscalicen mejor y también la gente que tome conciencia que el agua es un derecho para todos y la idea no es acaparar el agua. O sea, hay gente que no tiene problemas de agua y pide agua en camión aljibe. Es lamentable eso. Correcto, claro. Una interesante temática esta que vamos a estar allí desarrollando también en otras ocasiones cuando tengamos la oportunidad de dialogar con los profesionales que integran este programa, este desafío que se denomina Manejo Integrado de Microcuencas Abastecedoras de Agua en Chiloé, que es financiado por el Programa de Mitigación de Riesgos de la Gobernación Provincial de Chiloé y también es ejecutado por el Instituto de Ecología y Biodiversidad. Por eso hago uso de mi memoria porque tiene allí un título bastante largo, pero en la práctica el objetivo es bastante claro, tan claro como la misma agua que nos convoca. ¿Quién pensara, Jorge, que hace algunas décadas atrás, cuando más bien se promocionaba nuestra zona por la cantidad de milímetros de agua lluvia, que hoy día nos tenga este tema
en otra arista impensada para nuestro territorio. Sí, ojo con un tema así de que las precipitaciones no han bajado en los últimos años. Lo que pasa es que ha cambiado la distribución de las lluvias. Como mencioné antes llovía más parejo, ahora está lloviendo muy intensamente en invierno En y un en periodo verano. más bien corto. Exactamente. Claro, Por ejemplo, este año empezó a llover en julio y ahora, bueno, ha estado un poco más normal, digámoslo. sí. Pero el verano pasado fueron casi 5 meses sin lluvia y eso en Chile jamás ha pasado. Claro, es como cuando uno de pronto hace este ejercicio del riego, ¿verdad? Lo hace por goteo, pero a veces también puede uno abrir la llave con toda la intensidad y claro, aparece una cantidad importante. Un poco eso, para entender lo que nos cuenta Jorge, es lo que hemos estado viendo aquí en nuestro territorio. De hecho, nosotros todos los días tenemos la oportunidad allí también de compartir las imágenes en exterior de la bahía, un poco les contamos a quienes nos ven fuera de Chiloé cómo amanece la jornada y claro, regularmente han sido días mucho más nubosos o con sol, aquellos de intensa lluvia que sí aparecieron, fueron más bien intensos pero en un periodo más bien acotado. Agradecerte Jorge tu tiempo, tu aporte también técnico para entender un poco más de este proceso y sobre todo de la intervención que se está realizando tanto aquí en Ancud como también en Caucahue, en Kemchi. Muchas gracias por este espacio para nosotros mostrar este proyecto que es muy interesante y además agregar que esto no termina ahora, esto va a continuar probablemente en los próximos años. La problemática va a seguir, así que es necesario que se invierta en primero hacer los estudios correspondientes, pero también hacer la implementación de las acciones para mitigar el problema del agua. Y además, claro, que este tema que resulta ser también un desafío en términos culturales, porque hasta aquí es una situación, reitero, nueva, tal vez para las generaciones más recientes estar un poco más bien acomodada a este escenario, pero aquellos vecinos que ya tienen una larga trayectoria, claro que les ha complicado una enormidad el poder trabajar con el agua, de poder plantearse el hecho de poderla acumular y de luego distribuirla, en fin, una situación que, claro, no se daba hace varias décadas aquí en nuestro territorio. Gracias, Jorge. Ya, agradecido.